Muy buenas noches, tengan todos ustedes, damas y caballeros de aprendizaje aplicado. Hoy estamos con el primer tema porque el anterior fue un preámbulo de todo lo que vamos a hacer para que puedan entenderle mucho mejor. Entramos a tema 1, química básica, introducción a la química materia. Y antes de entrar a la parte práctica, vamos a empezar con haciendo una diferenciación entre lo que es un elemento y un compuesto. Un elemento químico es aquella sustancia que no puede ser descompuesta en partes más pequeñas o simples. Por ejemplo, cuando tenemos un grano de maíz, lo molemos, tenemos las partículas, seguimos moliéndolo hasta que llegamos al átomo, la parte más indivisible de la materia, el polvo. Y nosotros queremos agarrar un átomo con el dedo y no podemos agarrar un átomo con el dedo porque se vienen miles en el dedo, miles de polvitos de ¿no? Entonces, esa es la partícula, el átomo más indivisible, que no se puede casi ver a simple vista, ¿no? Del cual está constituida toda materia, por átomos, electrones, protones y neutrones, ¿no? Ahora, un elemento químico es un tipo específico de materia constituido específicamente enteramente en átomos de la misma especie, o sea, de la misma clase. Es decir, no puede ser de otro átomo, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es el grano de maíz, es totalmente polvearlo. Y un polvingo de eso ya no se puede dividir más, pero no podemos agarrar tampoco un átomo, ¿no? Se vienen miles, hasta millones puede ser cuando queremos alzar con el dedo. Entonces es totalmente indivisible. Está constituido enteramente por átomos de la misma clase. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno se abrevia O, ¿no? El fósforo, o sea, es un elemento simple. El fósforo con el símbolo P, carbono con el símbolo C, nitrógeno con el símbolo NI, N mayúscula I, ¿no? Plata, A mayúscula G, esos son los símbolos. También tenemos los compuestos. Al hablar de compuestos, generalmente se hace alusión a compuestos químicos, es decir, a las sustancias que están constituidas por dos o más elementos químicos. A eso se le llama compuesto, ¿no? Cuando ya entran dos elementos químicos que se combinan de cierta forma y proporción. Los ejemplos de compuestos incluyen al agua, H mayúscula 2O, ¿no? Entonces ese es el agua, dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, quiere decir, y se compone el agua, que se compone de los elementos hidrógeno y oxígeno. Y la sal de mesa se compone de dos elementos químicos también, ¿no? El cloruro y el sodio y el cloruro. O sea, un átomo de sodio y un átomo de cloro forman la sal de mesa. Entre los elementos, respondiendo ya a la pregunta aquí, ¿qué tipo de compuestos químicos existen en nuestra comunidad? Entonces, ¿qué tipo de compuestos químicos existen en nuestra comunidad? Buscamos conceptos de química, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los compuestos más comunes que existen en nuestra comunidad, tenemos el cloruro de sodio, que ya hemos indicado anteriormente. Se abrevia N mayúscula A, C mayúscula L, ¿no? Sería un átomo de sodio y un átomo de cloro. El dióxido de carbono
un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Hidróxido de sodio, un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Tenemos también las pilas, que están conformadas de mercurio, de muchos elementos químicos, ¿no? Mercurio, zinc, litio, cadmio, carbono, plata. El ácido sulfúrico, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 partes de oxígeno, conforman el ácido sulfúrico. El bicarbonato de sodio, o sea, lo que tomamos comúnmente en las mañanas, tanto las personas mayores cuando nos adolece alguna parte de nuestro estómago, ¿no? El bicarbonato de sodio también está conformado por una parte de sodio, una parte de hidrógeno, una parte de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entre esos podemos estar nombrando también las sodas cáusticas, que está conformado de hidróxido de sodio, los insecticidas y raticidas, que están conformados por varios elementos, el talio, el cianuro, el carbonato, el organofosforado y estrictinina, ¿no? El champú con el que nos bañamos está compuesto de amoníaco, nitratos, naftalina, percloroetileno y fragancias sintéticas. O sea, por eso es que sirve para matar los piojos, los liendres, el champú, ¿no? Cualquier champú. Muy bien, ahora nos vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta sería: ¿qué beneficios? Aquí tenemos, investiga y responde las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios brinda la química? Bueno, en realidad la química nos brinda muchos beneficios, ¿no? Los beneficios que nos brinda la química para la sociedad son numerosos. Entre ellos se destacan los siguientes: la creación de aleaciones de metales, como el acero, o sea, es donde hemos aleado con fuego para mezclar, y ya no se puede desprender ni por método científico ni nada, queda ahí nomás el acero, que las balas no pueden introducir ahí. En lo mismo tenemos el bronce, ¿no? El bronce, que sirvió de armas para la guerra de muchos pueblos. O sea, con eso ellos hacían aleaciones de varios metales y formaban el bronce. El latón y oro blanco también, ¿no? Entonces son ejemplos de... También tenemos la fabricación de plásticos, la fabricación de combustibles, la fabricación de medicamentos, la fabricación de cosméticos, que se ayudan en harto, la química nos ayuda en harto en estos casos, ¿no? Muy bien, vamos con la otra pregunta, que era para que ustedes hayan respondido todo esto. Hicimos en la primera parte, pero yo les estoy indicando para que no nos atrasemos también. Y pocos han mandado sus trabajos sobre esto, ¿no? Solamente 3 o 4 nomás. La otra pregunta: ¿en qué nos ayuda la química en la agricultura? ¿Se pueden imaginar en qué nos ayuda la química en la agricultura? ¿En qué nos ayuda la química en la agricultura? Para la producción agrícola se recurre mucho a los productos químicos que se utilizan como fertilizantes y plaguicidas.
y para regular el crecimiento de las plantas también se utiliza. Los plaguicidas cumplen una función de reconocida importancia en la agricultura y en la esfera de la salud pública. ¿No? Los plaguicidas cumplen una función de reconocida importancia en la agricultura y en la esfera de la salud pública. Y la última pregunta 3, ¿dónde encontramos los elementos químicos? ¿Dónde encontramos los elementos químicos? Muy bien. Se trata, aquí mayormente tratamos de la tabla periódica de los elementos químicos. Los observamos perfectamente ordenados por su número, identificados con su nombre y su símbolo. Y eso es lo que vamos a aprender, yo creo que en el otro tema. Tenemos que dominar al 100% estos símbolos químicos, ¿no? Tenemos los fosfatos, pueden ser encontrados comúnmente en plantas. Los fosfatos pueden ser encontrados comúnmente en plantas. El azufre se puede encontrar frecuentemente en la naturaleza en forma de sulfuros. El azufre se aplica intensivamente en las industrias. Grandes cantidades de azufre elemental se utilizan en la vulcanización del caucho. Muy bien, ahora vamos con introducción a la química en la parte teórica, porque ya hemos contestado la parte práctica, ¿no? Introducción a la química con las generalidades. Antes de dar una definición de la química, trataremos a continuación en forma resumida sobre la ciencia y su clasificación, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hacer en forma resumida algunos fundamentos sobre la ciencia y su clasificación. Aquí, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados de los fenómenos y leyes del mundo externo de la actividad espiritual de los individuos. Quiere decir que es un conjunto organizado de conocimientos. Sistematizado quiere decir organizado, ¿no? De los fenómenos. Aquí tenemos fenómenos y leyes del mundo externo. Fenómenos, tenemos dos clases de fenómenos: fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellas que no alteran la naturaleza de los cuerpos, como cuando nosotros estiramos una onda y vuelve a su mismo lugar, ¿no? Entonces vuelve a su estado natural. Esa es una ley física que no altera la naturaleza de ese fenómeno físico. Y el fenómeno químico es aquella que altera ya, porque no se puede volver a las propiedades íntimas de la materia, ¿no? Muy bien, entonces la ley química es aquella que altera la naturaleza de los cuerpos, la naturaleza de la materia íntima, ¿no? O sea, no puede volver a su estado natural. Y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica. El sentido histórico de la aparición y desarrollo de la ciencia consiste en dar satisfacciones a las necesidades del hombre y por consiguiente constituye una parte integrante de la historia universal de la humanidad. Entonces, podemos decir en qué consiste el sentido histórico de la aparición y desarrollo de la ciencia. El sentido histórico y desarrollo de la aparición de la ciencia consiste en dar satisfacciones a las necesidades del hombre y por consiguiente constituye una parte integrante de la historia universal de la humanidad, ¿no?
Ahora vamos con otra división de la ciencia. ¿Cómo se divide la ciencia? División de la ciencia. En general, la ciencia se clasifica en naturales, sociales y filosóficas. ¿Cómo se clasifica la ciencia? La ciencia se clasifica generalmente en ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, en ciencias sociales y en ciencias filosóficas. Y cada una, o sea, en ciencias naturales hay otro grupo, en ciencias sociales otro grupo, en ciencias filosóficas otro grupo. Por eso dice aquí, y cada una a su vez abarca todo un grupo de ciencias. Todo un grupo de ciencias. Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de las ciencias en ciencias sociales, ciencias filosóficas y ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, como queramos llamarle, ¿no? Las ciencias sociales se clasifican en economía, política, historia, antropología. Estas son las ciencias sociales. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Economía, política, historia, antropología. Esas son las ciencias sociales. Las ciencias filosóficas se clasifican en dialéctica y lógica. ¿Cómo se clasifican las ciencias filosóficas? Las ciencias filosóficas se clasifican en dialéctica y lógica. Las ciencias naturales o de la naturaleza se clasifican en física, química, biología. Aquí les indiqué yo que la física es una ciencia natural, ¿no? Estudia las leyes físicas, es decir, los fenómenos que no alteran la naturaleza de los cuerpos, o sea, no altera la sustancia íntima de la materia. La química también es otra ciencia natural o de la naturaleza que aquí los fenómenos químicos alteran la naturaleza de los cuerpos, es decir, afectan la materia íntima, ¿no?, de los cuerpos en este caso. Y la biología que trata la vida misma del hombre, de la mujer, ¿no? Estudia cómo va a poder vivir. Además los tres grupos principales, existen otros que no pertenecen en su totalidad a ninguno de ellos. Estos son matemática, ciencias técnicas como la agropecuaria, médica, etcétera, la psicología, etcétera, pero que entre ellos tienen una estrecha relación. O sea, entre estas ciencias hay una estrecha relación, ¿no? O sea, una se necesita de la otra nomás. Por ejemplo, la matemática y ciencias filosóficas están de manera relacionadas con la lógica dialéctica. Es decir, nosotros no podemos expresarnos si no conocemos un poco de la matemática, ¿no? Y la dialéctica tiene que ir con la lógica adecuadamente para poder armar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, por eso es que dice, pero entre ellas tienen una estrecha relación. Por ejemplo, la matemática y ciencias filosóficas están de manera relacionadas con la lógica dialéctica. Ciencias naturales, en este caso en el sentido más amplio, las ciencias de la naturaleza son todas aquellas que estudian la madre tierra en su estado actual o en sus transformaciones pasadas. Entonces esas son las ciencias naturales, ¿no? Que son todas aquellas que estudian la madre tierra, o sea, la tierra en sí, ¿no?, en su estado actual o en sus transformaciones pasadas. O sea, las capas biológicas, cómo está conformado el núcleo de la tierra. Fíjense que
ahí está a más de 4.000 y tantos grados centígrados, donde hay muchas cosas para hablar de esto, no nos da tiempo. Vamos con la clasificación. En general se clasifican en física, química y biología. ¿Cómo se clasifica las ciencias de la naturaleza? En física, química y biología. De la interrelación de estas nacen otras ciencias, ¿no? De la interrelación de estas, o sea, de la relación de la física, de la química y biología, nacen otras ciencias, como biología nuclear. Estas son más específicas, ¿sí, no? Biología nuclear, física cuántica, radioquímica, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias que nacen de otras ciencias? La biología nuclear, física cuántica y la radioquímica. ¿Qué es la química? Entonces ya ustedes han llevado algo, ya tienen una noción de lo que es la ciencia química. Hemos estado hablando y tienen que expresarse con sus propias palabras conforme entiendan, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, la química es una ciencia natural que estudia las sustancias, o sea, los elementos en sí, ¿no? Es una ciencia natural que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades, las transformaciones y las leyes que rigen estas. Porque dijimos anteriormente que la química es el fenómeno que cambia la naturaleza de los cuerpos, porque es afectada su propiedad íntima de la materia. Se transforma en otro cuerpo, ya no puede ser la misma materia, ¿no? Está transformada y queda transformada totalmente nomás. Ejemplo de sustancias son los mismos elementos químicos. Tenemos el oxígeno, que es una sustancia simple porque está conformada por un solo elemento, ¿no? El ácido fosfórico, tenemos por ejemplo 3 partes de hidrógeno, una de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Es decir, si queremos convertirlo en átomos, tenemos 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de potasio, que es una sustancia totalmente compuesta porque tiene muchos elementos químicos. Clasificación. La química general se clasifica en química inorgánica, química orgánica, química analítica, la bioquímica y la físico-química. Entonces esto lo vamos a ir entendiendo de a poco. La química inorgánica estamos hablando aquí mismo nomás ya. La química orgánica, la química analítica, la bioquímica y la físico-química. La física general, ¿qué estudia la física general? Estudia las leyes fundamentales que son comunes a todas las ramas de la química. O sea, hay una partecita que integra a todas las ramas de la química, ¿no? Estudia las leyes fundamentales que son comunes a todas las ramas de la química. Entonces esto lo vamos a ir entendiendo de a poco. Aquí ya tenemos la química inorgánica, ¿no? Estudia los compuestos inorgánicos. ¿Qué estudia la química inorgánica? La química inorgánica estudia los compuestos inorgánicos. Incluye compuestos del carbono, como un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿no? Sería el anhidro carbónico aquí. Aquí tenemos 2 partes de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno, y también sales, ¿no? Entonces son 3 compuestos que hay aquí, ¿no? 1, 2, 3 compuestos, incluyendo las sales.
La química orgánica estudia los compuestos del carbono, excepto los anteriores que hemos mencionado antes, que es el anhidrio carbónico, el carbono, dos átomos de oxígeno, y tenemos dos átomos de hidrógeno, uno de carbono y 3 de oxígeno, y las sales. Después todo lo demás estudia la química orgánica. Estudia los compuestos del carbono, excepto estos que hemos mencionado más anteriormente. La química analítica, ¿qué estudia la química analítica? La química analítica estudia en forma cualitativa y cuantitativa las sustancias. Es decir, para formar el cloruro de sodio, por ejemplo, ¿cuántos átomos, cómo es el átomo del cloruro del cloro, por ejemplo? ¿Cómo es el átomo del sodio? ¿Y cuántos átomos de sodio vamos a echarle y cuántos átomos de cloro para formar una sustancia compuesta, podemos decir, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia en forma cualitativa y cuantitativa las sustancias. ¿Quién estudia esto? La química analítica. Físico-química. La físico-química, ¿de qué trata la físico-química? La físico-química trata sobre la aplicación de las leyes físicas en la química. O sea, van aliadas las dos materias. Antes se llevaba esto y ahora otra vez se ha vuelto a que un profesor lleva la física y otro la química. Y en la normal ya está así también, ¿no? Antes eran juntas y ahora ya matemática en un profesor o una asignatura, otra asignatura de física, otra de química. Entonces, el mismo de matemática más antes llevaba el de física, pero ahora ya hay un profesor de física y otro de química. Entonces, la físico-química trata sobre la aplicación de las leyes físicas en la química. La bioquímica. ¿Qué estudia la bioquímica? La bioquímica estudia las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. La bioquímica estudia las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos, ¿no? Entonces, ¿qué reacción le ha dado este compuesto químico? ¡Ay, lo mató! Entonces, ¿por qué lo mató? Entonces, todo eso ya vienen a estudiarlo, ¿no? Y para luego aplicar en todo lo bueno, positivo, ya va a servir para las demás personas. Además de esta clasificación general, existen otras más específicas, como química del vidrio. Yo no sabía la idea de esto, que tenía química del vidrio, ¿no? Química del vidrio, química de combustible, química de azúcares, química de la madera, química de suelos, etcétera, ¿no? Entonces aquí química de esta clasificación, además de esta clasificación general, existen otras más específicas como la química del vidrio, la química del combustible, la química del azúcar, la química de la madera, química de suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya van sabiendo. Evolución de la química. La evolución de química ha pasado por varias etapas, de las cuales podemos mencionar las siguientes. O sea, antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Química antiquímica, no sé cómo le decían, química experimental creo que era. Entonces fíjense que se clasifica en periodo prehistórico, ¿no? El hombre de la edad de piedra, cuantifica unos 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo todavía. O sea, desde el nacimiento, desde la fundación del mundo hasta esa edad.
hizo combustión de la madera y produjo el fuego. O sea, esto se le llama el periodo prehistórico. ¿De dónde salió el fuego entonces? Del hombre primitivo, en la edad de piedra. ¿Qué hizo? Juntó varios pedazos de madera, palos como le llamábamos, ¿no? Y a través de cierto produjo el fuego. También se puede frotar y sale la chispa y prende, y de ahí ya no se acaba, ¿no? Entonces por eso hizo combustión de la madera y produjo el fuego. Los egipcios extrajeron metales como el cobre, plomo, plata, oro. Es necesario conocer esto de aquí también con su simbología ya. Cobre, Cu, plomo, P, Pb, plata, Ag, oro, Au, etcétera, ¿no? Esas son sus simbologías ya. Los egipcios extrajeron metales como el cobre, plomo, plata, oro, etcétera. Prepararon pigmentos también, prepararon esencias. Los egipcios prepararon vidrios. Los egipcios prepararon cal para construcciones y mezclas para embalsamientos. Los embalsamientos de los faraones fue a través de las mezclas que ellos prepararon, ¿no? Como el cobre, plomo, plata, oro, prepararon pigmentos, esencias, vidrios, cal para construcciones y mezclas para embalsamientos. ¿Quiénes prepararon? Los egipcios. Los griegos, empezando con el griego Empédocles, enunció que la naturaleza está constituida por tierra, agua, fuego y aire. Los griegos, Empédocles enunció que la naturaleza está constituida por tierra, agua, fuego y aire. Entonces, ¿cómo se llamó aquel griego que constituyó, que dijo que la naturaleza estaba constituida por tierra, agua, fuego y aire? Fue el griego Empédocles, ¿no? Aristóteles, muy conocido también dentro de los 7 grandes sabios de Grecia, dijo que cada elemento resulta de la combinación de 2 de las 4 cualidades fundamentales: cálido, frío, húmedo y seco. Es decir, no hay elemento que no resulte de 2 elementos químicos, ¿no? De 2 cualidades fundamentales. Puede ser cálido y húmedo, puede ser húmedo y frío, o puede ser cálido y seco, o puede ser frío y seco, ¿no? Entonces, tiene que llevar todo cuerpo, todo elemento, 2 de esas cualidades, ¿no? Muy bien, listo, quedamos ahí aún.